Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, dijo el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven en Antofagasta, Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, también en Santiago de Chile y por supuesto a través de pauta.cl. Vengo de una larga caminata como suelo realizar durante el día. Estoy entrando a mi jardín, abriendo la verja de madera de mi jardín. Ha sido una caminata maravillosa, alucinante. Me he perdido en la ciudad, en sus recovecos, y venía leyendo un librito de un autor francés que he empezado a seguir, justamente, que es un fanático de la caminata, que ha escrito El elogio del caminar, un sociólogo francés, David Le Breton. Tiene este libro, Caminar, elogios de los caminos y la lentitud. Y en el capítulo Caminar en la ciudad, Le Breton afirma: la ciudad no existe sino por los desplazamientos de sus habitantes. Al salir de su casa la inventan, vivificándola con sus recorridos, sus encuentros, sus frecuentaciones en tiendas, jardines públicos, muelles, lugares de culto, estaciones, cafés, etc. Los caminantes son el signo de su vitalidad, la de la ciudad, o de su adormecimiento, del placer o del aburrimiento. El fluir del tiempo ritma los momentos particulares de sus actividades. Dice, entre otras cosas, David Le Breton. Es interesante esta idea que la ciudad no existe sino por los desplazamientos de sus habitantes. ¿Cuánto caminamos? ¿Cuánto andamos en auto? ¿Cuánto flaneamos? El verbo lo inventó Baudelaire, que recorrió la ciudad de París y que hay que recorrerla caminando. Son preguntas que debieran hacerse los habitantes de esta megápolis que es Santiago, pero también de otras ciudades que nos escuchan. Valparaíso es una ciudad caminable, Temuco también, Antofagasta, cada ciudad tiene sus rincones, sus recovecos por descubrir. Y hoy día invité, y ahí lo veo que ya llega caminando, a un caminante empedernido, periodista, escritor, cronista y además el creador de una extraordinaria iniciativa que lleva por nombre Santiago a Pata. Una cantidad de recorridos que se ofrecen a los habitantes de la ciudad para que conozcan lo que creen conocer, pero tal vez en verdad no lo conocen. Es decir, somos extranjeros en nuestra propia ciudad muchas veces. Mario Caballa, aquí en el jardín. Bienvenido, Mario. Gracias por pegarte esta caminata tan larga para llegar a este jardín un poco apartado en la ciudad. ¿Qué tal, Cristian? Gusto saludarte a ti y también a los oyentes. Y claramente, cuando hablamos de caminar, estamos empatizando con el mismo lenguaje. O sea, yo creo que no hay nada más saludable, más entretenido, más revelador que cualquier caminata, incluso sin destino fijo. Perderse en la ciudad, como tú decías anteriormente, flanear, es decir, voy a ver a dónde me conduce esa calle, a dónde podré terminar, dónde finaliza. ¿Serán de 3 cuadras? ¿Serán de 4? ¿Tendrán probablemente algún recoveco? ¿Caminarán rotonda? Esas preguntas uno se hace cuando se lanza a la aventura del caminante. Deambular en el fondo, ¿no? Vagar. Finalmente. Sí. Vagar. A ver, Mario, ¿cómo nace tu amor por la caminata? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo joven? ¿Cuándo niño? Y también, ¿cómo nace esta iniciativa Santiago a Pata? Nace un poquito de la curiosidad que me presentan mis abuelos y mi padre, que eran muy buenos caminantes. Íbamos mucho al centro de Santiago. Y yo sentía que cuando uno iba al centro de Santiago con la mirada de un niño, todo te parece gigante, te parecía Nueva York, digamos, cuando tú tienes 8 o 9 años. Y vas descubriendo espacios que son bien interesantes, como los pasajes, las galerías, de repente los letreros luminosos. En esa época existían, ¿te acuerdas tú, en la calle Ahumada, letreros que colgaban hacia la calle, que después lo sacaron porque era muy peligroso? Entonces dices, wow, mira, todo esto existe lejos de mi barrio tranquilo, apacible, tradicional. Pero a medida que tú vas caminando vas descubriendo cosas y casi vas haciendo una suerte de una bitácora personal mental, en la cual se van grabando imágenes, sonidos y personajes. Y
A ver, cuéntanos en qué consiste la iniciativa, esta empresa, esta pyme de caminantes Santiago Apata. Nace un poco lo mismo, o sea, aquí se encontraron la energía de dos personas como Daniela Cid y quien te habla, para el fondo proporcionar un servicio que sentíamos que no estaba atendiendo ciertas necesidades. Primero, el chileno propiamente tal es el peor propagandista de la propia ciudad, el santiaguino. Pero no promociona Santiago. Se encuentra que una ciudad fome, gris, etcétera. Vamos a hacer un paréntesis con los últimos 3 4 años, porque obviamente es una cápsula diferente. Pero en el fondo Santiago tiene mucho para ver. Y me llamaba la atención que había un señor que trabajaba a media cuadra del barrio París, Londres, y no conocía la historia. Y trabajaba hace 25 años y no tenía idea por qué se llamaba la calle París, Londres, qué cosas contenía esa calle, que ahí estaba, por ejemplo, Londres 38, estaba la iglesia de San Francisco, casas de familia, la firma de grandes arquitectos, todo eso lo desconocía. Entonces, decimos nosotros con este tipo de emprendimiento que la gente, primero, empezar a redescubrir la ciudad, empezar a amarla, la empezar a ellos mismos a vocearla, a difundirla, y además en un contexto de caminata, lo cual es muy saludable. Todo esto dentro de 3 ejes que son la historia, el patrimonio y la gastronomía popular. Entonces, haciendo todo ese mix, todo ese refrito, tirándolo a la juguera, nos da el resultado de lo que son los recorridos de Santiago. Mario, bueno, entiendo que son muchos años de caminata, una década, ¿no? 11 años ya tenemos como formación años. de Santiago. 11 años. Y hay 18 recorridos. A ver, aquí te quería decir algo antes de entrar en el detalle de algunas picadas, algunos recorridos, etcétera, algunos datos. Tal vez cuando uno llega a Nueva York, por ejemplo, uno sale del aeropuerto y toma un taxi, inmediatamente entra en un imaginario que ha visto en las películas, ¿cierto? El taxista Claro, típico. exactamente. Ya está en tu imaginario la ciudad. Y tal vez se necesitaría más cine que ocurre en Santiago, más novelas que transcurran en Santiago, etcétera. Poetas que le canten a Santiago. Hay un poeta que se llama José Ángel Cuevas, que se define como ex poeta, es un poeta popular, y es un gran caminante y escribe, por ejemplo, en un poema Introducción a Santiago de Oz: yo fui el que escribió este puto poema a esta ciudad baja y miserable. Fue hace un cuarto de siglo que vagabundeaba en soledad encima de los helicópteros que rasguñan y raspan la mente. Yo bebía en la estación Mapocho, miraba el río, la punta del San Cristóbal donde ponía mi mente. Contenía la respiración para ser feliz. Todo se congelaba, era una eternidad, un momento infinito, y recorría barrios uno por uno pensando. Y su poesía son caminatas por la ciudad, pero falta más eso, falta colocar a Santiago en el imaginario de los santiaguinos, ¿no? A mí me inspiró mucho por esto las lecturas. Por ejemplo, yo leía siempre las columnas que tenía Roberto Merino, el cual describía muy bien. Gran cronista de la ciudad. Claro, gran cronista, en el fondo describía muy bien lugares, espacios, personajes. Eso me fue, como te digo, alimentando la posibilidad no solamente de disfrutar la ciudad como ya la disfrutaba, sino en el fondo hacer algo bello. Y de hecho, la gente que hace nuestros recorridos por primera vez dice: oh, qué extraño sentirme turista en mi propia ciudad. Yo pensé que la conocía bien y en realidad conozco poco y nada. Esa es un poco la reflexión. Y además se genera una atmósfera que es preciosa, que son gente que por lo general llegan en pareja, de a dos, de a tres, de a uno, se conocen y después empiezan a sociabilizar. De ahí han surgido no solamente amistades, gente que se junta allá por fuera, que ocupa los recorridos como pretexto, mujeres solas. Dime qué mujer puede hacer un panorama sola un día sábado. Difícil, ¿no es cierto? Una mujer no se va a tomar un trago a un bar sola, no. Pero sí puede hacer un recorrido lo nuestro donde se siente acogida, se siente protegida, y finalmente, yo te digo, han surgido hasta un par de matrimonios en los recorridos nuestros a lo largo de estos 11 años. Entonces, te genera una atmósfera muy bonita. Conocemos, nos entretenemos, compartimos, nos reímos, sociabilizamos y ya está. Ya está. Hace falta de repente incluso conocer otras personas que están fuera de tu entorno, porque te das cuenta que estás un poquito achatado. O sea, no tienes como la disposición a escuchar nuevas ideas, a nuevas personas, un poco. Mario, te iba a preguntar, después de todos los recorridos que tú has hecho, te voy a preguntar particularmente por el Santiago Centro, porque Santiago es algo muy vasto. ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál crees tú que son los rasgos que tú señalarías de la identidad peculiar de Santiago? Porque cuando uno habla de Buenos Aires, tiene claro más o menos 3 o 4 ideas o 3 o 4 imágenes sobre la ciudad. Cuando uno habla de Río de Janeiro, también puede describirla, etcétera. Madrid, París, etcétera. Pero Santiago, ¿cuál crees tú que es, cuáles son los posibles elementos de su identidad?
Yo creo que Santiago tiene una suerte de actitud gris frente a la vida. Me parece que como que en el fondo se la cree menos de lo que es, ¿ah? Teniendo mucho potencial para hacer más, en el fondo siempre siente que está debiendo explicaciones. Un poco eso de alguna manera. Y en el fondo nadie se interesa por abrir eso de repente. Y a partir de esa personalidad gris es lo que de alguna manera contagia también al ciudadano normal. Es lo que, insisto, o sea, tú vas, por ejemplo, a Buenos Aires y el bonaerense, él hará un poco en la ciudad todo el tema, pero finalmente él reconoce todo lo que tiene, reconocen todo el potencial. Al chileno le cuesta creer eso de su propia ciudad. Y finalmente, al chileno le da la sensación al santiaguino que la ciudad está ahí, está visible, pero oye, pero tiene que venir un extranjero a decirte de repente, como ocurrió hace 5 o 6 años con el New York Times o el Times londinense, escribir crónicas largas finalmente de suplementos, digamos, páginas centrales de suplementos, para explicarnos ellos lo que nos estamos perdiendo los propios chilenos. El chileno, el santiaguino, no tiene idea de lo que dispone, no se la cree. Y como la ciudad no se la cree, tampoco lo. Me recuerdo que vino el famoso cronista de gastronomía que lamentablemente murió, Boudot, estuvo en Santiago y también fui a algunos lugares y a recorrer picadas, y ahí las picadas empezaron a aparecer, fueron marcadas, aparecieron en la prensa, en la televisión. O sea, tú tienes razón, vino alguien de afuera a mostrarnos a dónde había que ir. ¿Ah? Hay detalles, por ejemplo, tú dices, bueno, yo encuentro que lo más ridículo del mundo, que uno traiga de repente a algún familiar o un extranjero a conocer los moldes del sector oriente. O sea, ¿qué es eso? O sea, ellos tienen probablemente más que nosotros y mejores que nosotros, mejor surtida. Pero, por ejemplo, a mí siempre yo digo una cosa, a ver, la gastronomía chilena tiene un sello particular. Somos un país sanguchero y en Santiago se encuentran las mejores fuentes de soja que tú puedes encontrar. Totalmente. O sea, perdón, afuera yo viví mucho tiempo y de las cosas que echaba de menos eran los lomitos de la fuente alemana. O sea, tal cual. Nostalgia de esos lomitos. No existe país más sanguchero que el nuestro en términos de la combinación, digamos, esa conexión que tiene entre el pan y la proteína, el uso de la palta. La palta en otros lados no se utiliza como se utiliza acá, se utiliza como una ensalada, como una fruta, incluso acá lo utilizamos como parte, como un ingrediente fundamental del mejor sándwich que te puedas comer. El churrasco palta, el lomo palta, como tú lo puedes ver. Los completos chilenos, los hot dogs chilenos son únicos. No existe en el mundo una variedad temática más grande que la que puede ofrecer Santiago con respecto al completo. Y así te suma y sigue. Te puedo sumar recientemente, te imagino que te enteraste que una revista extranjera reconoció el pastel de choclo como la mejor preparación del mundo. Ya, puede ser cierto o no, pero está ahí. O sea, por algo lo determinaron, por algo está en el podio. En el lugar 12 estaba el pastel de Jaime. Entonces, esto en el fondo, la gente con ese tipo de cosas, cuando sale afuera, en un medio de comunicación extranjero, empieza un poco a calibrar, a dimensionar de repente de lo que tenemos. ¿Sí? Ahora, bueno, en nuestra ciudad hay muchos dicen que sobre todo el centro está más deteriorado a partir de los últimos acontecimientos que pasaron en los últimos años, después vino la pandemia, que ha habido como una decadencia, que está abandonado, por lo tanto pareciera que es difícil que el ciudadano se sienta motivado hoy día a ir a meterse al centro. ¿Cuál es tu mirada de eso y cómo se puede recuperar? Me imagino que esto que están haciendo ustedes es una parte de esa recuperación. Si no salimos a caminar, si no salimos a recorrer, si no volvemos a la ciudad, estamos entregándola, estamos abandonándola. Exactamente. Si nosotros no hacemos algo al respecto, la dejamos morir como muerte natural. Y claramente el centro sí está más deteriorado, está más abandonado porque además se produjo un fenómeno. Después del estallido social, después de la pandemia, muchas empresas empezaron a alejarse del centro y se trasladaron, por ejemplo, a un banco famoso de origen hispano que está construyendo su edificio corporativo en el sector oriente y va a dejar a 2.000 personas que ya no van a usar los servicios del centro. Desde el lustrabotas de la avenida Osa, de Bomberosa, del pasaje de Bomberosa, hasta la gente que almuerza, se están yendo, los bufetes de abogados también se están retirando. Uno puede observar que a las 4 de la tarde y que ya no pasa nada en el centro. Salvo cosas no muy buenas. En el fondo el comercio se ha visto golpeado y nosotros estamos tratando a partir de nuestro recorrido de recuperar ese interés. La gente día, dentro de la demonización que hay de cosas de repente de estigmatizaciones, la tiene muy asustada con respecto a lo que ocurre en el centro. Es cierto, el centro está más vulnerable, pero tampoco, me entiende, significa que tampoco es intransitable. O sea, uno tiene que hacerlo en los horarios que corresponda, debe moverse por los lugares un poquito más tranquilos dentro del centro, y sí, porque el centro tiene, digamos, demasiado potencial. Yo te digo, por ejemplo, hay un recorrido precioso que tenemos que es Galerías y Pasajes del Centro.
un sistema interconectado único en el mundo. Fui a París un par de veces a buscar el origen allá. Los pasajes eran cortitos, chiquitos, pequeños, en ningún caso parecido con lo que tenemos acá nosotros en el centro, que es una maravilla. El pasaje mate, por ejemplo, el famoso pasaje mate. Claro, de ahí tú tienes en Santiago, tienes, por ejemplo, pasajes rectos, pasajes en forma de L, y tiene el pasaje mate o el pasaje Edward, que son una manzana completa, con 5 accesos y una diagonal subterránea. Eso te lo encuentras en ninguna parte. Y la inmigración, ¿cómo ha ido modificando? No lo digo en términos negativos, o sea, la inmigración cambia también las ciudades, como pasó en Nueva York, que hay barrios italianos, barrios chinos, y ¿de qué manera, vamos a ver la parte positiva, qué elementos nuevos han aparecido en la ciudad que antes no estaban? Creo que culturalmente el tema gastronómico siempre es como lo primero que a uno se le viene a la cabeza. Falta que un poco se ordene la temática de aquello, porque en este minuto como que de repente aparecieron, ponte tú, gente ambulante de arepas, de cachapa, un montón de tipo de cosas, que es todo como muy desordenado. Entonces falta que de alguna manera, espontáneamente o no, se empiece a ordenar y tematizar. Como si ya ocurre con la cocina peruana, por ejemplo, que ya tú vas a la Vega Central y te encuentras un pasillo completo de productos peruanos. Está lentamente lo colombiano y lo venezolano se está empezando a ordenar desde ese punto de vista, pero todavía es un poquito algo en práctica, porque como que surgió por la necesidad finalmente económica, entonces hay que un poquito rascar por ese lado. Tú ves, por ejemplo, el sector de Santiago Centro, edificios completos que están tomados por un 90% de inmigrantes. Entonces, ya hay una población flotante que está demandando nuevas cosas. O sea, así como existen agencias de viaje para colombianos y para venezolanos, también existen también cocinerías para ellos. Ellos empiezan a demandar sus propios productos, cosas que no veíamos en algún minuto. Sus bailes, sus tradiciones también están empezando a aparecer. Y eso es bonito desde ese punto de vista. El otro lado que no es bonito, probablemente no vamos a comenzar acá. No, de todas maneras, porque queremos estimular a todos los que nos escuchan a que se reencanten con Santiago, a que habitemos, caminemos la ciudad, les demos vida. Nosotros la ciudad vive por sus habitantes. Hay ciudades fantásticas que están vacías, muertas. Una ciudad muerta vacía. Es un panorama desolador. De hecho, por ejemplo, productos que somos medio generacionales. ¿Tú te acordás que antes, cuando no existían los malls, uno compraba todo en el centro? Así es, absolutamente. Entonces, te hacía mucho el trabajo de la venta del local pequeño al detalle. La perfumería, el local que vendía artículos deportivos, las librerías también. Entonces, falta eso porque la gente ya abandonó también ese tipo de compra al detalle. Entonces, es necesario, y la manera que puedo aportar es, yendo a comprar, si va a comprar, por ejemplo, si usted se va a comprar ropa interior, compren en el centro, ¿qué le cuesta? ¿A qué se va a pegar el viaje al mall necesariamente? Compre. ¿Se va a tomar un café? Cómpreselo en el centro. Existen muy buenas cafeterías también disponibles. Entonces, con esos pequeños avances, uno ya empieza a reactivar el espacio. De hecho, no sé si lo adelanto un poco, pero justamente con Santiago Apata estamos en un proyecto con el gobierno regional metropolitano de reactivar justamente 5 barrios que han sido muy golpeados por entre estallido y pandemia, que es Plaza Italia, Bustamante, Lastarria, Bellavista y Bellas Artes. Entonces estamos haciendo recorridos todos los sábados, vamos instalando un recorrido y uno, gratuito para la gente, para que precisamente empiece a recobrar la confianza y el cariño también por los demás. Extraordinaria iniciativa la que están haciendo, y ojalá que se multiplicaran iniciativas como esa. Todos los sábados. Fantástico. A ver, me gustaría que empezáramos una caminata imaginaria, que después la podemos hacer real, evidentemente. A ver, ¿qué propondrías tú? ¿Cuáles son los recorridos o las rutas que te parecen más interesantes, más apasionantes y más sorprendentes de este Santiago desconocido por sus propios habitantes? Sí, por ejemplo, vuelvo al tema de las galerías porque es como algo inexplorado. Primero porque lo que te decía que un sistema interconectado único, además que la historia es muy linda, hablamos de Calbruna, que era un urbanista austriaco que vino a reformar la ciudad. Hijo de esto es el barrio cívico, hijo de esto es la Diagonal Paraguay, hijo de esto son la Galería de Pasaje. Porque en el fondo ahí todavía existe un tipo de comercio único. Fíjate que adentro hay, ponte tú, una chocolatería o bombonería que tiene más de 80 años, que es la más antigua de Santiago, y mucha gente lo desconoce. Y todavía tuve un mobiliario ahí en el pasaje Edward. Bien, lo mismo también todo local de filatelia, que es el único que existe en Santiago, Penique Negro, probablemente lo debe ubicar, que está también en el pasaje Edward. Entonces hay un tipo de comercio que está como un poco detenido en el tiempo, pero que aún existe.
locales con venta de botones, con venta, por ejemplo, de correas, pero para relojes. Esa tematización que ya no existe, porque hoy día no se repara las cosas, sino que todo es desechable. Entonces, ahí hay una cosa, un acento importante, en ese recorrido donde más exploramos la vieja historia, los cines y teatros del Sal, que se fueron, por ejemplo. Bueno, la calle Huérfano, yo Claro. recorrí cuando niño, tenía una abuela que vivía en el centro ahí, muy en el centro, y siempre me acuerdo de recorrido y con emoción mirando los cines, ¿no es cierto? El cine real, el cine huérfano, el cine, bueno, era un mundo de cine. A ver, ¿qué pasó con la calle Huérfano? ¿Qué es interesante todavía de ver en la calle Huérfano? En la calle Huérfanos va, bueno, el tema del cine desapareció, acuérdate que éramos como, era como la calle Corrientes de Buenos Aires. Había 2,5 cines por cuadra, 2,5 cines, este era el promedio. Hoy día Huérfanos sufrió una mutación muy grande, ya no tiene mucho de lo que tenía hace 10 o 20 años, porque era un lugar no solamente de cine, sino también de salones de té. Hubo una mutación porque, por ejemplo, se transformó en pleno centro, hay un mall al interior donde estaba antiguamente el pasaje Imperio, el pasaje de la peluquería. Hoy día hay un mamoteto ahí de 5 o 6 pisos, eso, y yo te digo que hoy día existen probablemente menos razones para quedarse que antes. Hoy día, yo diría que Huérfano se convirtió en un paseo, valga la redundancia, de paso, no como para estacionarse. Hay algunos intentos por ahí, algunas cafeterías muy acotadas, pero hoy día, yo diría que es un lugar de tránsito principalmente. Si no comes o no vas a hacer una diligencia, no te quedas. ¿Cuál es la calle más hermosa, más misteriosa para ti de Santiago? Más misteriosa. Wow, es difícil la pregunta, ¿eh? La tiraste, sí, sí. Yo creo que hay una que tú conoces muy bien y que está muy cerca de Monjita, cerca de Mosquieto, una calle chiquitita donde funciona el Instituto Chile, la calle Almirante Montt. Almirante Montt, como digo, te sobrecoge, como digo, porque parece invisible, es muy profunda, tiene bellas construcciones y es como que en el fondo te interna un espacio-tiempo donde solamente existe el silencio. Es curioso que estamos a media cuadra digamos, de Monjitas y sin embargo, como digo, no siente como digo, la furia del automovilista. Y se está haciendo un trabajo muy bonito en esa calle en particular. A mí me gustan mucho las calles, como digo, pequeñas, las que tienen 2 cuadras máximo, porque se van armando algunas atmósferas que son interesantes, como la calle Huilén. Calle Huilén es un descubrir, también tiene recovecos, una calle que no es recta, sino que va serpenteando un poco, es muy, muy amorosa, tiene mucho encanto. Lo mismo me pasa con Conchitoro, cuando voy al barrio Conchitoro, la calle Conchitoro que rodea esa plaza hermosa, Libertad de Prensa, también es mágico, es como que te traslada finalmente a la época, por ejemplo, de una escena de Sherlock Holmes, Sí, del ilusionista, no sé, una cosa sí, así, ¿me entiendes? Me transporta, sí, como te sí. digo, como te digo, al Gualparí o al Londres de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Eso me encanta, sí. Oye, y barrios que tengan identidad, que estén vivos, que valga la pena visitar o que ustedes estén visitando en estas caminatas? Yo te menciono dos al tiro que son super hit cada vez que los ponemos nosotros en parrilla. Refiero al barrio Franklin. Definitivamente Franklin, que tiene una impronta, tiene una energía que es formidable, y porque además es un barrio que tiene dos mundos separados. Por un lado está el barrio Huemul que es precioso, que es como toda una experiencia y es como una cápsula también de tiempo y un genio abrazador interesante ahí, en este caso de Ricardo Larraín, el arquitecto que lo diseñó a principios del siglo XX, y después tienes toda la furia, digamos, comercial que tiene Franken en cuanto a su carnicería, su historia de los matarifes, y después ya con el tiempo se fue solidificando dos cosas, el tema de los galpones también, por lo que era al principio galpones de antigüedades, hoy día ya son de cualquier cosa, y el tema gastronómico. O sea, antes, hace 15 años o 10, en Franken tú ibas a comer comida chilena casera, los sándwiches, rey. Hoy día comes comida tailandesa, comida vietnamita, comida ecuatoriana. Hay 12 tipos de cocinas distintas, incluso una pijada que seguramente a usted le va a gustar por su cariño por lo francés, que es el franchute del barrio, que tiene un menú de 10 lucas. Sí, Por 10 lucas tú extraordinario. Yo he comes, estado ahí, he comido ahí, fantástico. ¿viste? Claro, Conozco al dueño bueno, un personaje y fantástico. gran iniciativa es el franchute del barrio. Buenísimo, buenísimo. Oye, Mario, y a propósito de restaurantes, a ver, los boliches, ¿no es cierto? Los boliches de barrio, las fuentes de soda, que es una Sí, por institución supuesto. nacional. Muy chilena, muy chilena. ¿Quedan fuentes de soda todavía? ¿Cuáles nombrarías tú o dónde puede uno encontrar fuentes de soda que Sí, valga la no. pena visitar?
Se han ido cerrando, pero quedan algunas. Por ejemplo, si me apuras rápidamente en el centro, te puedo mencionar dos. Te menciono, por ejemplo, Faisandor, que tiene más de 60 años y que está frente a la Plaza de Armas, y que probablemente te puedes comer los mejores ajiacos y de los mejores callitos a la madrileña disponibles, porque los dueños son españoles. Y ahí me rivalizan si es mejor ese callito o el de la Unión Chica, y al lado de, digamos, del Club de la Unión. Tienes el Ciros, que también tiene una estética muy vintage, que es muy lindo, que está ahí en la calle Paseo Bandera en el día de hoy. Por lo cual en esta época te podrías comer, por ejemplo, un buen caldo Ciros, ahí que tiene mucha enjundia, que tiene trocitos de pavo, que tiene trocitos de cerdo, y que obviamente en esta época vienen bastante bien. Además que los sándwiches también de pierna de cerdo al natural son brayos. Estamos caminando imaginariamente con Mario Caballa, pero podemos hacerlo realidad a través de la iniciativa Santiago a Pata. ¿Cómo uno puede inscribirse y para poder participar de alguno de estos paseos? ¿Tienen una página? ¿Cómo se Sí, claro. accede? Nosotros tenemos el Instagram, que tenemos muy activo siempre. A través del Instagram se pueden enterar de los recorridos que tenemos, y las inscripciones de nuestros recorridos se hacen a un correo que es santiagoapatatours, en plural, @gmail.com. Lo que te decía precisamente, estamos con recorridos todo el año, todos los sábados, y estamos con este programa de recuperación de barrios. Por lo tanto, los recorridos son gratuitos. Vaya usted solo, acompañado, ya de su familia, amigos, polola, a quien se le ocurra, porque lo va a pasar verdaderamente bien. Así que un poquito ahí va la invitación. Así que nuestra red social, que es STGO a Pata, en Instagram. Y se me quedó en el tintero algún barrio, por ejemplo, Recoleta. Recoleta yo creo que es un barrio interesante. Mira, esto te va a gustar mucho. Me imagino que deben haber datos picados, algunos hablan que está muy deteriorado y todo, pero es un barrio que es interesante, Recoleta. Que vale la pena porque además, como te digo, debe ser de los barrios más antiguos que hay en Santiago, sin lugar a dudas, porque tiene todo. Tiene arquitectura, tiene historia, tiene personajes, tiene iglesias. Ahí tenéis la historia un poco eclesiástica chilena, desde la Recoleta franciscana, que está entrando a Recoleta, hasta la Recoleta dominica, que está un poquito 3 cuadras más hacia el norte. Y ahí hay un secreto muy bien guardado, que seguramente, Cristian, si no lo conoces, debes ir a conocerlo, y que le hace mucho juego al fondo que tú tienes en este minuto, que es la Biblioteca Patrimonial Dominica. Biblioteca Patrimonial Dominica, que es una biblioteca que tiene más de 300 años, que parece como entrar al mundo Harry Potter cuando te enteras. Cuando vamos con niños le decimos, ¿quieren conocer la biblioteca de Harry Potter? Y los niños tienen espacio, porque además se permite una cosa que probablemente en muy pocas bibliotecas del mundo te permiten hacer, que es hojear libros, por ejemplo, del siglo XVII, del siglo XVI, que te pasen guantes y los puedas hojear. En otras partes lo puedes ver, pero dirigito. Acá permiten que puedas hojear. Qué maravilla, pero qué maravilla. Se me abrió el apetito de ir a esta fuente de soda, de comerme estos callos de la madrilena, Faisandón, pero se me abrió el apetito, sobre todo, poder conversar contigo, Mario, de volver a recuperar para mí mismo mi propia ciudad, y ese es el sentido de la iniciativa Santiago Pata. Te felicito por tan hermosa y loable iniciativa. Ha sido un gusto tenerte aquí en mi jardín esta tarde, Mario. Para mí también te mando un gran abrazo. Gracias por la oportunidad de conversar estos temas y a tu disposición siempre. Un saludo a mi socia Daniela Cid, que anda en terreno en este minuto, pero va a escuchar probablemente el programa en la noche. Y nosotros recordamos que nos acompaña Grupo Viva, comprometida con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa. También Fundación Irarrázaval. Todos los lunes conversamos con profesores de Chile. Salgan a caminar, recorran la ciudad, vayan a Santiago Pata, busquen en Instagram, como lo dijimos recién, redescubran su propia ciudad. Nos encontramos mañana nuevamente aquí a la misma hora, cuando a las 8 de la tarde yo abra puntualmente la verja de este jardín. Hasta entonces. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.